De una Euskadi plural que va a afrontar una crisis histórica en un momento histórico, pero convencidos de que tenemos una tarea en la que todos tenemos un cometido, pero que tenemos que hacerlo juntos, es decir, con el conjunto de la sociedad, como ha dicho el Lehendakari, con el conjunto de los agentes económicos y sociales y con el conjunto de las instituciones. Para mí es un orgullo volver a ser parte del Gobierno vasco nuevamente, sobre todo hacerlo en unos momentos como los actuales, en lo que nos toca es rescatar al país, rescatar a las familias vascas, a los trabajadores y trabajadoras que peor lo están pasando. Lo hacemos con el reto de recuperar la economía y el empleo para todos y, sobre todo, como les decía, para hacerlo juntos, con todas las instituciones y con el conjunto de la sociedad vasca. Y además lo hacemos con un programa de gobierno pactado y trabajado largamente durante este verano, muy detallado y que además es un plan para actuar ya. Por lo tanto, yo desde la responsabilidad que el Lehendakari me ha otorgado como consejera de Empleo y Trabajo, les diré que mi primera tarea va a ser la del diálogo. El diálogo con los agentes sociales y económicos, el diálogo con el conjunto de las instituciones, porque tenemos que alinear las políticas, porque tenemos que remar todos juntos en la misma dirección, con unos mismos objetivos para sacar a Euskadi adelante y, por supuesto, el diálogo con todos los partidos. Y también una de las tareas que voy a empeñarme como consejera de Empleo y Trabajo va a ser en la innovación. Creo que tenemos que innovar para buscar soluciones en el campo del empleo, para que todo el mundo pueda tener una oportunidad de empleo en Euskadi. Tenemos que aprovechar las crisis como oportunidades para transformarnos, para innovar y para mejorar. Y también un vector fundamental en mi departamento va a ser el vector de la igualdad. La igualdad no solo entre hombres y mujeres, sino también la igualdad de oportunidades para los jóvenes que han sufrido en primera carne el efecto de la crisis del COVID y también, sobre todo, dedicarnos a los mayores de 45 años, hombres y mujeres que han perdido su empleo. Algunos lo perdieron en la última crisis y todavía no han tenido una oportunidad para reengancharse al mercado laboral. Yo estoy convencida que en estos 4 años vamos a salir más fuertes. Creo que las crisis, como les decía, son oportunidades que si sabemos aprovecharlas y trabajar, podemos hacer que salgamos más fuertes. Por supuesto, el diálogo social va a ser un eje sobre el que va a pivotar la política de mi departamento. El diálogo social con los sindicatos, con los empresarios y también con el conjunto de las instituciones. Creo que lo primero que tenemos que hacer, una de las primeras tareas que tiene que encargarse este Gobierno es de elaborar unos presupuestos para el próximo año, para el 2021, en unas circunstancias de todos conocidas, de crisis, y por lo tanto, para diseñar esos presupuestos, yo lo primero que voy a hacer es reunirme con los agentes sociales y económicos. Voy a llamar a los sindicatos, a todos, y voy a llamar a los empresarios para entre todos poder acertar en el diseño de esos presupuestos que nos tienen que ayudar a sentar las bases para empezar a salir de esta crisis y contar, por supuesto, con todos. Como departamento también asumo 2 retos importantes, que son 2 reformas importantes. Una reforma es la del Sistema Vasco de Empleo, que requiere y tiene pendiente una reforma y, por lo tanto, esa va a ser también una de mis primeras tareas, acelerar la reforma del Sistema Vasco de Empleo, darle la vuelta al Sistema Vasco de Empleo, ponerle mirando a los desempleados, que creo que son el principal objetivo que tiene que tener ese Sistema Vasco de Empleo, y también la reforma de la Renta de Garantía de Ingresos y su indexación con el ingreso mínimo vital. Creo que tenemos que trabajar esas dos reformas. Yo quiero agradecer el trabajo realizado por la consejera Beatriz Artolazabal y por María Jesús San José, a quienes
bueno, sustituyo en las responsabilidades, pero desde luego también la colaboración interdepartamental en este Gobierno va a ser crucial para tener éxito en cumplir el detallado programa de Gobierno que hemos acordado el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi. Creo que hoy más que nunca en esta sociedad global todo está relacionado. Todo tiene que ver una cosa con la otra y, por lo tanto, la colaboración entre todos los departamentos va a ser clave, la clave del éxito. Y, por lo tanto, me verán ustedes mucho trabajar codo con todos los consejeros y consejeras de este Gobierno, especialmente con aquellos que lleven áreas que tienen que ver con la innovación, con el futuro, pues como con la consejera Arantxa Tapia o con el consejero Jokin Bildarratz, porque la educación es la base de la innovación también. Y me verán mucho colaborar y coordinarme con las diputaciones y con los ayuntamientos, porque son instituciones clave en el desarrollo de los programas locales de empleo y que llevan trabajando bien muchos años. Y tenemos que optimizar al máximo todos los recursos que tenemos para cumplir el objetivo que nos hemos marcado, que no es otro que sacar a Euskadi de la crisis. Esan dut, gobernu anitza Euskadi anitz baterako, hori da gaur ikusi duguna, ez? Niretzat esan behar dudana unkituta nagoela, niretzat arrotasun handia berriz Jaurlaritzan egotea. Egia da krisialdi latz batean aurrean gaudela, baina nik uste dut krisialdiak aukerak bihurtu behar ditugula eta aukera izango dugula lankidetza aurrera eramaten badugu, erakunde guztiekin, eragile sozial eta ekonomiko guztiekin aurrera ateratzea gure gobernu programa oso zehatza daukagu eta bete egin behar dugu 4 urte hauetan, eta nik nire saila barruan esango nuke 3 ardatz eukiko ditudala. Alde batetik elkarrizketa soziala eragile ekonomiko eta sozial guztiekin, baina baita ere elkarrizketa erakunde guztiekin, bai aldundiekin, bai udalekin eta Espainiako gobernuekin koordinatu egin behar gara arrakasta eukiteko. Eta noski nola ez elkarrizketa alderdi politiko guztiekin. Eta innovazioa, nik uste dut innovazioa funtsezkoa da enpleguan arrakastatsuak izateko eta enplegua sortzeko. Nik uste dut krisiak aukerak dira innovazioa erabiltzeko eta nik uste dut bide horretatik lortuko ditugula emaitzak. Eta berdintasuna. Ez bakarrik berdintasuna gizon eta emakumeen artean, baizik eta baita ere berdintasuna aukeretan, zelan aukera berdinak izan enplegua lortzeko, eta hortan nik buruan ditut, ez bakarrik gizon eta emakume, baizik eta baita ere gazteek eta 45 urte baino gehiago dituzten pertsonak, orduan horiek izango dira nire sailaren helburu nagusienak. Eta elkarrizketa soziala esan dudan moduan hasiko dut lehen momentutik eta deitu egingo ditut bai sindikatuei eta bai enpresarioei mahai batera. Nire lehen bete beharra izango da aurrekontuak diseinatzea eta alde horretatikan nik nahi dut entzun guztiei zer daukaten aportatzeko gobernuari aurrekontuak egiterakoan. Eta bestetik, nire saila ditu 2 erreforma, nik uste dut oso nagusi, lehentasun bezala legealdi honetarako, eta alde batetik da euskal enplegu sistema berriztea eta lege bat egitea, eta bestetik RGIa eta ingreso minimo vitalaren indexatzea, lege bat daukagu pendiente, pasadan legealditik, eta legealdi honetan aprobatu egin behar dugu legebiltzarrean erreforma hori. Eta lankidetza, nik uste dut, eta honekin ja amaitzen dut, lankidetza eragile sozialekin, eragile ekonomikoekin, Euskadiko erakunde guztiekin, Espainiako gobernuarekin, eta baita ere nire gobernukide guztiekin. Nik uste dut hori oso garrantzitsua izango da legealdi honetan.
Globalizazioaren eraginez, dana dago erlazionatuta, eta niretzat oso garrantzitsua izango da lankidetza hori nire helburuak betetzeko hezkuntza sailarekin, Tapia anderearekin lankidetza, nik uste dut hori izango da klabea arrakastatsuak izateko legealdi honetan eta gure gobernu programa betetzeko. Nik uste dut itxaropenerako gobernu bat garela, anitzak, konprometituak eta lanerako prest. Eskerrik asko.